Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan Carlos Quintero. Como ya se nos ha hecho un poquito de costumbre, todos los lunes estamos teniendo lo que es un curso gratuito de manera virtual con el fin de compartir temas de relevancia o temas del interés del público en relación a lo que es el comercio exterior. El día de hoy nos toca impartir el tema de lo que es Incoterms 2020, quien será expuesto por nuestro gerente de cumplimiento, Francisco Susano, y quien en estos 60 minutos se tomará el tiempo para explicarnos lo más relevante relacionado al tema mencionado. Digo, en caso de que no nos estén escuchando o algo, por favor, no duden en darle en el botón de levantar la mano en caso de que tengan algún tipo de problema con la cuestión de lo que es el audio o el video. ¿Sí? También les recuerdo que en su panel del webinar van a poder encontrar la sección del chat y de preguntas y respuestas. Ya saben que vamos a dar lo que es una sesión al final de los 60 minutos con el fin de responder sus dudas. La sesión más o menos, bueno, la sección de preguntas y respuestas será aproximadamente entre 10 y 15 minutos para los que se deseen quedar al final. Y ahora sí que ya le paso la voz a nuestro gerente Francisco Susano con el fin de dar inicio con la capacitación. Esperemos que sea de su agrado, recordándoles que esta sesión será grabada y será enviada a sus correos una vez finalice la sesión, a los correos que fueron proporcionados en su registro. Muchísimas gracias, le damos la bienvenida y adelante, Francisco. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. También muchas gracias a todo el público que se está conectando. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes el día de hoy, saludándolos primero desde la Ciudad de México. Como bien saben, estamos en temas de contingencia con este tema de COVID-19 y obviamente ahorita lo que nos puede estar representando es un gran reto para todos los involucrados, pero principalmente para los usuarios de los que somos comercio exterior, ¿no? Eh, Nos hemos enfrentado a muchísimos retos en estos últimos días y de ahí la necesidad de que nosotros como involucrados estemos un poquito más atentos a los principales cambios, ¿no? Creo que vamos a estar un poquito más en casa, nos vamos a poder distribuir un poquito mejor en el tiempo y esto va a hacer que nosotros vamos a tener algún tipo de aprendizaje con un gran valor agregado. Entonces, el día de hoy lo que les vamos a explicar son lo de los Incoterms 2020. Me voy a permitir compartir la pantalla. Por ahí digo nada más, aparecen en el chat, obviamente pueden hacer algún tipo de pregunta o en su defecto, si lo requieren, pueden mandar allí alguna pregunta, creo que de manera anónima y con mucho gusto los podemos atender. Trataremos de que sea ágil, trataremos de estructurarlo más o menos en 45 minutos para que los 15 últimos minutos sean directamente para alguna duda o alguna pregunta. Vamos a comenzar. Listo, un pequeño error técnico. Pues muy bien, vamos a hablar de los Incoterms 2020. ¿Por qué es importante hablar de los Incoterms? Porque en este año se actualizaron. Muchos podrán decir, oye, pero se van a estar actualizando cada 10 años. Por ejemplo, venían actualizándose del 90 al 2000, del 2000 al 2010, y hoy nos encontramos en el 2020, ¿no? Y por ahí creo que uno de los cambios más relevantes, y quisiera contar con esto dentro de la introducción, es probablemente no es factible que en 10 años se vuelvan a actualizar. Probablemente van a dejar la pauta abierta para ver si hay algún mecanismo nuevo de transacción, de transacción comercial y económica, los tengan que estar actualizando en menor medida, ¿no? Algo que nos ha dejado los últimos cambios directamente involucrados a las legislaciones es de que el tema tecnológico se va a volver un baluarte, ¿no? Hablar o poner en contexto, por ejemplo, lo que vemos en lo de la ley aduanera, inclusive que deja abiertas las posibilidades a nuevas mecánicas tecnológicas. Entonces, ¿por qué no considerar que el tema de los Incoterms vaya a migrar también para allá? O en su defecto, que estén compartiendo un común denominador, por ejemplo, el concepto del operador económico autorizado, ¿no? Esto es muy relevante porque cada vez vemos más que este término no solamente está dentro de nuestras legislaciones, sino también está involucrado en otro tipo de variables. Una de ellas, y lo vamos a abordar más adelante, es el tema de los Incoterms, o en su defecto algún tipo de tratado internacional, por ejemplo, el famosísimo USMCA,
o el TECMEC para México viene involucrado ya directamente dentro de los capítulos comerciales, el tema de lo que es el OEA y obviamente el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea también llega a tener esos tintes, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de conocer de que un común denominador lo vamos a encontrar a lo mejor en varias situaciones. Pero hoy ya vamos a hablar de los últimos cambios de los psicotérmicos. Obviamente no quisiéramos dar una apertura a hablar solamente de los cambios psicotérmicos, porque a lo mejor no fueron muchos de forma, sí van a ser algunos de fondo, pero es importante para nosotros como despacho, como firma, como departamento de cumplimiento, que nosotros pongamos un contexto principal de cuáles son los principales alcances. ¿Y por qué es importante tocarlos? Digo, en la parte final voy a hacer a lo mejor algún tipo de cierre donde va a involucrarse directamente o vamos a puntualizar por qué posiblemente, si bien van a entrar en vigor los psicotérmicos 2020, puede que los psicotérmicos 2010 sigan teniendo un rol dentro de las transacciones comerciales. ¿Por qué? Porque es factible que a lo mejor las partes así lo vayan a convenir, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de eso en la parte final para no estarnos adelantando. Nuestro temario que vamos a revisar el día de hoy va a ser principalmente el antecedente, objetivos, el alcance que van a tener los psicotérmicos. Vamos a hablar de las diferentes estructuras, que son los grupos E, F, C y D, y vamos a hablar propiamente de los psicotérmicos 2020, qué cambió, qué viene de nuevo, y principalmente qué gran cambio vamos a tener que atender en el caso de que a lo mejor ustedes utilizaron un Incoterm que se está eliminando y obviamente teníamos la controversia de cuando se publica esto hasta hace parte de las semanas pasadas porque no estaba actualizado el apéndice 14 del anexo 22, pero ya se actualizó mediante una resolución anticipada, entonces eso ya nos da la apertura a que ya lo podamos estar utilizando, ¿no? Entonces, vamos a tener los principales cambios y vamos a dar algunas recomendaciones porque créanme que derivado de que nos hemos metido a fondo a estudiar estos temas de los psicotérmicos, hemos encontrado muchas áreas de oportunidad, o sea, muchas cosas que nos parecían muy curiosas, que en algún momento los llegamos a plantear con nuestros clientes y el día de hoy los cambios nos dan la razón, ¿no? Porque no es posible que a lo mejor utilicemos un Incoterm que es para término marítimo solamente y a lo mejor lo estamos haciendo aplicativo para un término multimodal. Entonces es muy curioso y créanme que al término de esta presentación lo que queremos es también que se lleven esa reflexión a casa, que a lo mejor puedan reflexionar en sus operaciones si lo están haciendo de manera correcta o incorrecta, porque esto puede marcar una pauta para que sea un elemento que se pueda identificar en alguna auditoría de comercio exterior, comentar lo que hemos tenido casos en la firma en los últimos 6 meses, en que los psicoterms se han convertido un rol muy importante de observación. Entonces, también decir que la autoridad a lo mejor no está del todo preparada para adentrarse en esa situación, porque son términos más comerciales, meterse a términos más de costos, pero es posible que la auditoría o el auditor se empiece a especializar más y es ahí donde vamos a tener ese tipo de áreas de oportunidad. Entonces, por eso es muy importante que hagamos esa reflexión al término de la presentación en el cual nosotros llevemos a casa, llevemos a nuestras oficinas. Obviamente, si estamos haciendo home office, chequemos ahí las operaciones de qué tenemos. Principalmente me voy a enfocar muchísimo al concepto de las operaciones que se manejan, a lo mejor nada más para jalar las mercancías de Estados Unidos hacia México, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, vamos a poner el antecedente. Por ahí ya decíamos de los últimos 3 cambios, pero vámonos un poquito más allá. Pues, ¿quién es el que regula principalmente los psicoterms? Es la Cámara de Comercio, ¿no? La International Chambers of Commerce. Obviamente, ellos van regulando el tema de los psicoterms cada vez que a lo mejor se suscita algún tipo de actualización, repito, que vaya agilizando, pero principalmente que vaya generando una certidumbre en las operaciones comerciales. La primera edición se publicó en 1936, imagínense, fue previo antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces desde ahí ya empezaba a pintar un poquito el escenario y obviamente el antecedente un poquito a lo mejor más remoto, podríamos marcar 2 escenarios, el de 1990, después se actualiza en el 2000 y después el 2010, que generalmente fueron los psicotérmicos que estuviéramos utilizando hasta hace algún par de días, que ya fue cuando se dio un banderazo oficial a utilizar los psicotérmicos 2020. Entonces, repetimos, estos se van actualizando conforme las tendencias comerciales y las transacciones lo van ameritando, ¿no? Entonces, esto es muy importante colocarlo en el antecedente y obviamente, ¿qué son los psicoterms? Son los términos publicados que definen las condiciones de entrega de las mercancías en las operaciones de compra-venta internacional.
yo les puedo comentar, nosotros somos usuarios del comercio y muchas veces decimos, ¿sabes qué? Pues a lo mejor el idioma siempre va a ser el inglés y por medio del inglés nos vamos a entender todos. La moneda oficial va a ser el dólar, pero no podríamos a lo mejor entender, o obviamente no vamos a entrar en un tema de confianza si no existe un término comercial de por medio, ¿no? Entonces, de ahí que los Incoterms juegan un rol muy importante y estratégico al momento de hacer transacciones internacionales. Nosotros dentro de la firma, gran parte de nuestros clientes son IMEX y podremos decirles que los que son dueños de este tipo de Incoterms son la gente de compras, ¿no? Ellos son los que se dedican a andar gestionando la adquisición de algún tipo de material específico en cualquier parte del mundo y por medio de ellos son las gestiones de, sabes qué, te voy a vender, pero por medio de este Incoterm. Entonces, desde ahí empieza la lucha y obviamente cuando nos pasan esta información a la gente de Import-Export es cuando a lo mejor la tenemos un poquito más digerible, perdón, y te van a decir utiliza FOB, o utiliza el FCA, utiliza Edward, y es ahí donde nosotros nos vamos a enterar realmente qué tipo de Incoterm vamos a utilizar. No es generalmente que la gente de Import-Export lo esté sugiriendo, ¿no? Entonces, repetimos, esto entró en vigor, podrán darse cuenta, el 1 de enero de 2011, y repetimos, quien rige es los términos comerciales internacionales, en este caso va a ser la, la Cámara de Comercio a nivel mundial. ¿Qué es lo que está buscando los Incoterms? Bueno, como repetíamos, si ustedes me dijeran, Francisco, ¿para qué me va a servir los Incoterms? Pues de una manera muy sencilla, muy práctica, es realmente hablar el mismo idioma en cualquier parte del mundo al momento de hacer transacciones comerciales. Si vas a estar en Estados Unidos y vas a hacer una compra en Singapur, significa de que vamos a tener que estar hablando el mismo idioma para que nuestras operaciones tengan un grado de éxito mayor. No solamente es, véndeme esto, te transfiero, sino también implica la situación de la transferencia de riesgo. Eso es muy importante para cualquier tipo de operador que se dedique al tema de comercio exterior, porque muchas veces nosotros no delimitamos dónde va a estar el riesgo, ¿no? ¿Y cuál es el problema? De que muchas veces se llega a suscitar algún tipo de situación por catástrofes naturales, vamos a pensar, y de hecho eso es algo muy común que nos decían en el aula, ya como asesor me ha tocado verlo, y inclusive usted lo pueden decir cuando vean un buque en el mar y vean los contenedores de hasta arriba, es bien cierto que son los que no le colocan algún tipo de seguro y cuando tienen alguna marejada o el mar está en unas condiciones que no son las más apremiantes, lo que hacen es tiran esos contenedores y por ahí es donde son los primeros que echan al mar, ¿no? Entonces, eso lo hacen para dar un equilibrio al barco y que tenga un peso y que se pueda mover con mayor facilidad. Entonces, si se dan cuenta, hablamos de simplemente transmisión de riesgo. Entonces, los objetivos específicos que a lo mejor acompañan a lo que les estoy diciendo, obviamente es facilitar la interpretación de las reglas internacionales y evitar malos entendidos. Repetimos, muchas veces podemos acompañar de algún tipo de contrato, pero el contrato indirectamente o directamente es necesario involucrar lo que es el Incoterm. Refleja las normas de aceptación voluntaria por las dos partes y las condiciones de entrega de las mercancías y o productos. Esto es básico, no es una obligación. Simplemente es la voluntad de dos partes de tener las reglas del juego claras. Pero repetimos, más que tener las reglas del juego claras, es definir los alcances de los riesgos que vamos a tener. Precisamente si se llegara a suscitar algún tipo de eventualidad, una de las partes va a tener que responder. Hablamos de complementar una operación no solamente económica, sino también contractual o posiblemente en algunos otros índoles, porque también cabe señalar que los Incoterms van a poder señalar inclusive dónde se van a tener que resolver los problemas en algún tipo de tribunales en el extranjero o inclusive detallar o señalar un país específico donde se van a tener que llevar a cabo, ¿no? Lo más importante para nosotros como cadena de suministro de esta parte de los Incoterms es de que nos va a aclarar los costos de las transacciones comerciales internacionales. Esto es clave, ¿no? Muchas veces nos ha tocado a nosotros como despachos decir, oye, ¿quién lo pagó? Lo pagó el corporativo, lo pagó la IMEX, lo va a pagar a lo mejor el vendedor. Entonces, es muy importante colocar o hacer un manejo muy eficiente de quién va a estar pagando qué y tener un mapeo correcto de los costos, obviamente, para que nosotros podamos determinar cuál va a ser el tipo, por ejemplo, de flete. Es una pregunta que nos hacen mucho, oye, para el tipo de Icoterm, ¿cuál va a ser el flete que se va a tener que cubrir? Se cubre el flete internacional y aparte se va a tener que cobrar el flete de donde llega el material, del punto de llegada hacia la planta, pues bueno, generalmente el tipo de los Icoterms nos delimita única y exclusivamente al flete internacional.
Entonces, esto es parte de lo que nosotros estamos aquí comentando de manera muy específica de lo que son los objetivos. Ok, repetimos, el alcance de los Silconteps tiene derechos, obligaciones, riesgos de las partes en un contrato de compraventa. Repetimos, no es tener un contrato por tener, el contrato lo que te va a ayudar tanto a ti como a tu contraparte es a tener una definición clara de dónde va a estar tu riesgo, pero principalmente si se llegaran a suscitar alguna situación muy específica, el contrato lo que te va a ayudar es a tener una resolución de un problema. Repetimos, su utilización no es obligatoria, no significa de que ustedes lo van a tener que estar haciendo de manera obligatoria y que si no lo haces, pues vas a llegar a tener algún problema. La verdad es de que no. Generalmente cuando se hace se hace comercio a pequeña escala, no es una obligación utilizarlos. De hecho, su servidor en sus primeros inicios llegó a utilizar algún tipo de Icoterm, pero a lo mejor ya de manera más ascendente. Cuando hacíamos pequeña importación, pues no era necesario. De hecho, ni siquiera nos los estaban de foco de radar. Y obviamente su utilización implica un nombramiento automático como un árbitro en caso de disputa, o sea, no significa de que la Cámara de Comercio Internacional es la que va a estar velando de, ¿sabes qué? Ya se están peleando estas dos partes, vamos a resolverlo. No, definitivamente el contrato lo que va a decir es, lo vamos a definir en mi territorio, en tu territorio, o nombramos un territorio que sea neutral. Lo que sí vamos a tener bien claro es de que si hay algún problema, lo tenemos que resolver de manera clara, precisa y concisa. Hablando un poquito de nuestros fundamentos legales, vamos a hablar directamente de la ley aduanera. El artículo 65 de la ley aduanera nos habla principalmente en su fracción primera, dice los elementos que a continuación se mencionan en la que corran a cargo del importador, obviamente nos está diciendo implícitamente en su apartado de los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga que incurran en cualquier motivo de transporte. Si se dan cuenta, la misma ley aduanera está abriendo la pauta a algún término de facturación en el cual nos está pidiendo delimitar dónde van a estar o cómo van a incurrir cada uno de estos gastos, ¿no? Es muy importante, repetimos esto, para efectos de nosotros hacer una correcta valoración del costo de las mercancías al momento de llegar a la aduana, ¿no? Porque muchas veces, y créanme que eso es muy común, por mecánica lo hacemos de, no, pues lo paga el corporativo, lo paga el corporativo, pero en algún momento puede llegar a alguna situación en donde nos cambian el Icoterm y como lo hacemos mecánicamente, lo tendríamos que haber cubierto nosotros, aplicamos de manera incorrecta un Icoterm y al momento de sacar los incrementables, pues nos damos cuenta de que está aplicado de manera incorrecta. Como decimos nosotros en el argot, mandamos al despacho la mercancía, nos va a dar un verde y obviamente no significa de que porque nos dé o firma un validador, todo esté correcto, ¿no? Vamos a encontrar esta clase de errores durante el tránsito de nuestra operación cotidiana, de nuestra historia como empresa, y como va a ser objeto de fiscalización 5 años, en cualquier momento puede llegar la auditoría y ahí es donde vamos a tener los principales problemas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener una serie de cuidados, no solamente a lo mejor hacer una gran proyección. Nosotros en Audico hablamos mucho de lo que es el cumplimiento. El cumplimiento aduanero debe ser básico y debe ser uno de los elementos que van a marcar la pauta en tus operaciones aduaneras, ¿no? Inclusive considerar el mismo valor agregado, ¿no? Porque puede que a lo mejor el valor agregado no se haya actualizado en mucho tiempo y es el que se le está colocando a los pedimentos y obviamente al momento de hacer un reporte anual de operaciones vamos a notar esas discrepancias. Entonces, por eso es importante hacer un calendario o tener visible lo que es un escenario de cumplimiento aduanero, que no solamente observe si me dio verde o me dio rojo, sino observar qué hay detrás de esas operaciones que dieron verde, si están correctas o en su defecto, si están en alguna situación que no es esa, ver de qué manera se pueda resolver de una manera óptima. El artículo 27 del IVA lo que nos está diciendo es para calcular el impuesto de valor agregado, tratándose de importaciones de bienes tangibles. Aquí considera que una importación puede ser de bien tangible o intangible. En este caso, generalmente vamos a manejar más bienes tangibles. Intangible puede ser el tema de la luz o inclusive la transmisión de datos, porque hemos de conocer que por ahí podemos tener IMEX, que son call center y están transfiriendo información de un lado a otro, ¿no? Y aquí específicamente nos dice se considera el valor que se utiliza para fines del impuesto general de importación, en este caso el IGI, adicional del monto del último gravamen y el monto de las demás contribuciones y aprovechamientos. Entonces, si se dan cuenta, estamos versando una gran información para el cálculo de lo que es el IVA. Entonces, si no hacemos correctamente nuestros incrementales,
pues por ahí vamos a tener alguna serie de errores que no lo vamos a notar, repito, en el presente, sino vamos a tener en el futuro. Y bueno, un elemento también de los fundamentos que también es importante aclarar es el famosísimo apéndice 14, términos de facturación, del anexo 22, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de él, porque digamos que no entró a la par lo que eran los términos de Incoterms nuevos, y a su vez entraron los cambios en nuestra legislación, principalmente en el anexo de las reglas generales de comercio exterior. Muy bien, vamos a hablar ahorita de los grupos de Incoterms. Muy bien, el tema de los grupos de Incoterms, vamos a encontrar primero los de grupo E, que son los de grupo de salida. En este caso, si se dan cuenta, vamos a obtener o vamos a tener visible dos tipos de variables. En la parte inferior va a estar la del vendedor y en la parte inferior va a estar la del comprador. El vendedor, cuando hablamos, obviamente no debe de asumir ningún tipo de responsabilidad en ningún momento en transporte. Su función consiste en su propio local. Obviamente va a tener que recibir la mercancía en el lugar que va a estar acordado. Cuando hacemos operaciones de comercio exterior, no propiamente de la CIMEX, sino algún tipo de transacción dentro del ámbito que vengan incluidos o inmiscuidos los que son los Incoterms, siempre buscamos irnos a lo mejor por lo más sencillo. Lo más sencillo a lo mejor como vendedor puede ser, ¿sabes qué? Pues me voy a centralizar en un Edgework, que es un grupo E, que es fuera de planta, entonces lo que yo voy a hacer es te vendo, me facturas, recibo mi dinero y pongo a tu disposición el tipo de mercancía a la puerta de mi planta, ¿no? Lo que suceda ahí ya no es mi problema. Entonces, como vendedor, siempre van a tener o va a ser un tema de estira y afloja para buscar que ellos obtengan el mayor beneficio sin tener a lo mejor el mayor desgaste posible. Y en este caso, el comprador es donde a lo mejor va a tener un poquito, va a cargarse más su balanza, principalmente a cada una de esas acciones que va a convenir después de que cierre la operación. Se puedan dar cuenta, el tema del comprador va a asumir todos los gastos y los riesgos que sean desglosados desde un principio, y obviamente esto se da porque el importador prefiere controlar todos los aspectos de transporte para asegurarse que las mercancías llegan en un estado óptimo, y obviamente van a tener una satisfacción al cliente y obviamente va a tener un control de gastos. Eso también es muy común. Nos hemos topado que a lo mejor los mismos compradores pueden llegar a decir, sabes que yo tengo un convenio con una empresa y es el que me va a hacer el acarreo hasta el puerto y lo voy a subir, o en su defecto puede que a lo mejor sea una mala experiencia que ha tenido en el largo de los años y que puedan decir, sabes que a lo mejor me ha dejado muy barata la mercancía, pero el vendedor se compensa al momento de vender la logística, ¿no? Recordemos que la logística es cara si quieres que te llegue a tiempo o quieres que te llegue en un menor días, ¿no? Eso es muy común. Si a lo mejor quieres o no tienes problema con los días, pues a lo mejor el costo de la logística baja. Entonces, generalmente el grupo E así sería importante que lo interpretáramos. Y obviamente aquí, como podrán darse cuenta, estamos haciendo una pequeña gráfica de lo que es el export, que es obviamente fuera de planta, y si se pueden dar cuenta, aquí está el vendedor y todos estos gastos de mi izquierda a derecha van a correr a partir del comprador. Entonces, es muchas veces ahí donde se pueden tener algún tipo de riesgos, sí, principalmente cuando a lo mejor van a ser un tema de primeras transacciones en un país que no conocemos, o en su defecto es probable de que sea por medio de algún tipo de algún forwarder, que a lo mejor eso también sería una recomendación que hacemos. Esa figura de forwarder a mí me encanta porque lejos de tener 5 o 6 facturas, únicamente me pagan una y es un servicio door to door. Entonces, es muy importante a lo mejor que consideren estas figuras de logísticas que les pueden servir principalmente para satisfacer sus necesidades en la cuestión logística. Entonces, se podrán dar cuenta, el vendedor, repetimos, coloca fuera de la planta y obviamente el comprador se hace cargo de cada uno de los gastos, incluyendo el despacho a la salida, el despacho a la entrada, el transporte internacional y él hasta que llega a sus instalaciones. Entonces, la responsabilidad principal del comprador es recoger la mercancía, contratar el transporte, efectuar el despacho. Se pueden dar cuenta, es te la dejo afuera y tú haces todo. Vámonos a los grupo F. Los grupo F es sin pago de transporte principal. En este caso ya empezamos a tener un poco más de una compensación al tema de la balanza entre las transacciones de compradores y vendedores. En este caso, el vendedor nos está diciendo de que se va a ser responsable de cargar la mercancía y transportarla hasta el puerto de exportación.
Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque ya vemos que va a haber una situación de riesgo de cuando la va a cargar en plan hasta que la lleva al puerto de exportación. Es un riesgo que a lo mejor mientras más lejos llegue, pues va a ser mayor económicamente hablando. Costea las tasas de exportación y se termina su responsabilidad entregando los bultos dentro de las fronteras de su país al transportista. Yo te lo entrego dentro de mi país y obviamente el tema de las tasas de exportación va a entrar dentro de mi rol, pero fuera de eso, hasta ahí acaba mi responsabilidad. De ahí en adelante vamos a tener ya otro tipo de riesgos que los va a adquirir el comprador. Y el comprador, digamos, y obviamente aquí entendiendo un poquito cómo se va a desarrollar nuestro flujo, se va a hacer cargo de contratar y realizar el transporte hasta su propio país. Hablamos del transporte principal, que va a ser el internacional. Por lo tanto, debe de hacer frente al costo del flete y el seguro. Entonces, se dan cuenta, tú me lo dejas listo para la exportación, yo me encargo inclusive a lo mejor de ver el tema de la maniobra, subirlo y mandarlo en un tema internacional. Entonces, este tipo de COTEM, repetimos, se va a ir equilibrando un poquito más en de izquierda a derecha. Entonces, ahorita vamos a notar inclusive en la gráfica cómo se empieza a revisar. Se dan cuenta, aquí ya empieza la delimitación de lo que es el FCA y de aquí hacia la izquierda es el riesgo del vendedor. Obviamente, si en el camino la mercancía sufre un daño, se voltea el camión, lo asaltan, ya va a correr el riesgo a cargo de él. Y obviamente, una vez que estén liberados los gastos de exportación, las tasas de exportación, es donde va a empezar a correr el riesgo para el comprador de mi izquierda a derecha, leyéndolo de esa manera. Se pueden dar cuenta, este tipo de gráfica nos ayuda muchísimo a entender y interpretar cómo se van a llevar a cabo. Aquí tenemos otro, lo que es FAS, que es la transferencia de responsabilidad. Se pueden dar cuenta que aquí es en el puerto de embarque. El anterior era únicamente a las salidas de las aduanas, ¿no? Aquí está la salida de la aduana y el punto de embarque podríamos hablar con este gráfico que son 2 pasos más adelante. Entonces, el tema del FAS lo podemos interpretar de esta manera, es en el puerto de embarque y obviamente el vendedor está adquiriendo un poquito más de responsabilidad porque me está diciendo entrega la mercancía al costado del buque. Es probable que te lo entrego al costado y si y tú te vas a encargar de contratar al maniobrista para cargar el contenedor del punto donde acordamos al tema del buque y si por ejemplo en el Inter hay algún tipo de maniobra y se pueda llegar a caer el contenedor, pues bueno, de esta manera nosotros es donde vamos a reflejar efectivamente cómo se está llevando la situación de los riesgos, ¿no? Y obviamente efectuar el despacho de exportación. Repetimos, en el otro había definido lo que son tasas, aquí sí nos está diciendo una efectuación directa, inclusive en las aduanas de salida para realizar el despacho. ¿Y qué incurre a lo mejor el tema de los alcances del comprador? Obviamente subir la mercancía al buque, entonces si nos llegáramos a caer la mercancía y cae a un costado del buque, pues obviamente cae directamente a FAS, ¿no? Y contratar el transporte, el seguro hasta el destino, el transporte internacional primario lo va a seguir cubriendo por ahí lo que es el comprador y efectuar el despacho de importación una vez a la llegada que lo vamos a tener de este lado. Entonces, si se dan cuenta, repetimos, los psicoterms los vamos aprendiendo así. Es una balanza que va a iniciar así, pero se va a ir equilibrando hasta a lo mejor tener un poquito más de responsabilidades por parte del comprador. En el FOF, hablemos de los FOF que son directamente marítimos y ahorita vamos a tener una distribución correcta de cómo vamos a visualizar los psicoterms, porque vamos a encontrar dos modalidades. Uno de los grandes cambios que nos da los psicoterms 2020 es esa distribución a lo mejor un poquito más correcta, pero ahorita se los vamos a enseñar. En la parte de FOB, ¿cómo funciona? Pues bueno, igual nuevamente podríamos ver que la balanza se empieza a equilibrar un poquito más entre vendedor y comprador. En este caso, el riesgo del vendedor aumenta. Anteriormente era en el puerto de embarque antes de subir a lo que es el buque y aquí sí ya nos está diciendo entrega la mercancía cruzando la borda del buque y efectuar el despacho de exportación. Entonces, lo estamos colocando directamente en lo que es el buque y de ahí va a empezar a correr el tema de FOB. La parte del comprador, principalmente los alcances que va a tener dentro de las delimitaciones de riesgo, va a ser contratar el transporte y seguro hasta el destino. Obviamente tú me lo vas a colocar, el tema de la maniobra tú lo cubres, pero yo como comprador sigo adquiriendo el transporte internacional y obviamente voy a efectuar el despacho de importación una vez a la llegada. Entonces, si se dan cuenta, estamos ya teniendo un equilibrio mayor en el tema de los psicotems. Y obviamente el precio de la mercancía incluye fletes, seguros, maniobras, hasta cruzar la borda y obviamente el despacho de la exportación. Entonces es factible que a lo mejor sea el precio de la mercancía más todos estos elementos que van a constituir lo que es la venta de la exportación. De ahí lo que les decía el tema del Let's Work, que a lo mejor las mismas experiencias que han tenido
compradores hacia los vendedores es, me lo dejas muy barato, pero me castigas, ¿no? Hay un tema de castigo más adelante en el tema de los costos logísticos. Ahora vamos a hablar de C. Cuando hablamos de los módulos de C, permíteme, son con, aquí está, con pago de transporte principal. El tema del pago de transporte principal, si se pueden dar cuenta y nuevamente retomando lo que es nuestro gráfico, pueden darse cuenta que vamos de izquierda a derecha y a lo mejor se va a ir cargando un poquito más esta hacia la izquierda y el comprador se va a ir achicando, ¿no? Ahorita vamos a ir viéndolo cómo se va distribuyendo, pero principalmente los grupos C nos habla de que contrata el transporte principal, no asume los riesgos en consecuencia de la pérdida o el daño de la mercancía en su viaje hacia el país importador, debe realizar los trámites aduaneros para la exportación. Esto sigue siendo clave, ¿no? El tema de las tasas de exportación, la liberación para el país de exportación, y obviamente esto es algo que debemos de considerar al momento de entender los Incoterms. Obviamente el comprador, qué tipo de situaciones se va a presentar, se va a hacer a cargo de todos aquellos aspectos a partir de que la mercancía llega a su país. Obviamente este es un poquito más cómodo porque a lo mejor con pleno conocimiento de causa puede utilizar ya directamente la situación de la naviera o puede estar en contacto con la gente de la naviera para que le liberen el contenedor y en su caso la misma agencia aduanal que le puede hacer el despacho de importación. Y obviamente asume cualquier riesgo que exista durante el viaje de las mercancías hasta el destino, ¿no? A lo mejor aquí puede que exista alguna situación de seguro y ahorita vamos a hablar qué tipo de ICOTEM son los que tienen el seguro específicamente hablando. Vamos a hablar del CFR, la transferencia de responsabilidad. Entonces, repetimos, entendiendo nuestro gráfico, lo vamos interpretando de izquierda a derecha. Entonces, vamos a ver específicamente dónde va a quedar el riesgo de comprador y vendedor. En este caso, el vendedor contrata el transporte hasta puerto de destino, entrega en la borda del buque y se efectúa el despacho de la mercancía. Y de este lado, contrata el seguro hasta el puerto de destino y efectúa el despacho a la importación. Podríamos decir que uno de los principales diferencias de FOB a este es que principalmente FOB, el que lo está adquiriendo es el comprador, y aquí ya directamente el vendedor nos está diciendo que lo va a tener que adquirir el transporte y lo va a seguir colocando en la parte de arriba del buque, ¿no? Entonces, el precio de mercancía que ustedes van a tener que estar adquiriendo son los fletes hasta llegar al destino, la maniobra y obviamente todo lo necesario para subir la mercancía al buque, incluyendo la maniobra, y obviamente el despacho de exportación en la aduana de salida. Entonces, repetimos, el CFR lo que nos ofrece es una visión un poquito más clara de que aquí ya lo va a adquirir el vendedor y obviamente estos gastos se van a ir incorporando directamente al total de las mercancías. Hablemos del CIF. Uno de los elementos más importantes para encontrar qué tipo de Icoterm es el que va a tener seguros son la letra I. Cualquier Icoterm que sea I, obviamente vamos a entender por default que va a haber un tipo de seguro de por medio. Entonces, nuevamente retomando nuestro gráfico, lo que vamos a entender o que vamos a encontrar en este tipo de situaciones va a ser nuevamente de izquierda a derecha interpretándolo de esta manera, que va a haber un vendedor, él va a contratar el transporte y seguro hasta puerto de destino. Esto es muy importante aclarar. El tema del seguro se va a considerar solamente en el tránsito internacional. Una vez que llega aquí a la aduana de importación y a lo mejor hay un traslado hacia las diferentes tipos de rutas que vaya a tener Manzanillo, que va para Aguascalientes, si en el tránsito se lo roban, obviamente pues el seguro ya no va a ser válido porque el seguro lo va a considerar a nivel internacional. Entonces es uno de los elementos más importantes para considerar. Y obviamente hablando de los riesgos, hablaríamos de contratar el transporte por parte del vendedor y seguro hasta el puerto de destino, que va a ser hasta aquí, y entregar en la borda del buque para efectuar el despacho de exportación. Y obviamente el comprador, una de sus obligaciones, o el alcance de sus obligaciones va a ser directamente efectuar el despacho para su importación, ¿no? Que era como lo decíamos previamente, se va a encargar de coordinar a lo mejor el tema de la naviera, se va a encargar el tema de coordinar el tema de la misma agencia banal, y obviamente el precio de la mercancía que yo voy a estar pagando como comprador, pues va a tener la inclusión directa de lo que es un seguro internacional. Entonces, si se pueden dar cuenta, en esta parte, espero puedan ver mi cursor, el precio de la mercancía cada vez va a ir aumentando más conforme nosotros a lo mejor delimitemos o tengamos esa división de los gastos y costos logísticos. Vamos a hablar de CPT. Vamos a hablar de la transferencia de la responsabilidad, que es transporte pagado hasta. Esto va a ser muy interesante también.
Obviamente aquí no vemos la letra I, entonces por default nosotros vamos a interpretar que no es un tema de seguro internacional y obviamente repetimos nuestro gráfico, vamos de izquierda a derecha y obviamente el riesgo del vendedor va a ser contratar el transporte hasta el punto de destino, entregar en el lugar convenido y efectuar el despacho de exportación. Y obviamente uno de los principales um, alcances que va a tener el comprador es contratar el seguro hasta el punto de destino, efectuar el despacho de importación. Es probable a lo mejor que aquí sí ya nuestra extensión de seguro se pueda considerar de una mejor manera, no en el plano internacional, sino un poquito del puerto de destino hacia adelante. Esto es una de las grandes diferencias. El seguro no se toca para transporte internacional, sino va directamente involucrado hasta el punto de destino. Es probable que me vaya a decir, ¿sabes qué? No quiero que me contrates el seguro porque yo sé que la naviera es segura y que ahorita el mar está tranquilo. Eh, pero de aquí para adelante, sabes que llega y va para la Ciudad de México, pues es posible que en un tránsito Veracruz, Ciudad de México, sabemos el alto índice de delincuencia por temas de robo de carga, entonces es probable que ahí ya sí efectuemos lo que es un despacho de un seguro específico hasta el destino. Entonces, nuevamente, hacer la invitación a la consideración del precio de la mercancía, porque el precio de la mercancía pues ya va directamente incorporándose de mayor manera mientras el comprador vaya adquiriendo las necesidades. Es algo muy parecido a tener un viaje de Volaris, ¿no? Te vendo el vuelo y todo lo demás, incluyendo el carry-on, ya te lo voy vendiendo. Entonces, es algo muy parecido, obviamente, el boleto del boleto. El boleto final de avión tiene un costo total que a lo mejor era muy diferente al momento en que yo únicamente decidí adquirir un boleto, inclusive a lo mejor lo que es la compra o asignación de un lugar en el avión. Y vamos a hablar de SIP, que en este caso es transportes propagados hasta, igual, nuevamente vemos un equilibrio un poquito en lo que es vendedor y comprador. Estos equilibrios marcan mucho las pautas para determinar dónde va a estar la situación de riesgo. Entonces, en este caso, el riesgo del vendedor es contratar el transporte y seguro hasta el punto de destino, entregar en el lugar convenido y efectuar el despacho de exportación. Se podrán dar cuenta que aquí nuevamente empieza la delimitación de los alcances de riesgo y va a haber un puerto de embarque. Y obviamente si pueden ver estos gráficos que están un poquito más adelante, digo, no me quiero adelantar, pero estamos hablando de tráficos intermodales, que ese es uno de los grandes cambios. Los estamos adelantando un poquito, pero vamos a entender con una gráfica más adelante cómo están divididos, ¿ok? Y obviamente el riesgo del comprador es efectuar el despacho. Entonces, si se dan cuenta, en el tema de SIP, igual nuevamente se incorpora el seguro en el plano del transporte internacional. Y obviamente en el precio de las mercancías incluye fletes, seguros y puntos de destino y maniobras de carga en el lugar convenido y obviamente el despacho de la exportación, que este sigue estando por default. Vamos a hablar de los grupos D, que son de llegadas, que obviamente el vendedor asume todos los gastos y riesgos desde que la mercancía sale de sus dependencias hasta que llega al lugar donde se encuentra el importador. Esta situación puede darse para asegurar el éxito del transporte y controlar los gastos. Repetimos, esto es un poquito más cuando hablamos de que los contratos van incluidos a lo mejor el término de los costos a tiempo, ¿no? Sabes que necesito que la mercancía llegue aquí tal día, a tal hora, y si me llega un minuto tarde ya no la quiero. Entonces es ahí donde a lo mejor el vendedor se ve la necesidad de estar controlando todos los actores que van a estar involucrados en esta situación de cadena de suministro y obviamente va a tener que tener la visión de controlar a cada uno de ellos. Y obviamente al hacer esto va a tener que controlar los gastos. Generalmente repetimos, en nuestra experiencia, las figuras de los forwarders juegan un gran rol dentro de este tipo de operaciones que son un poquito más específicas respecto a tiempos. Obviamente el comprador no debe hacer frente a ningún gasto. Esto es un poquito cómodo. De hecho, tenemos clientes que utilizan mucho esto. Es un Icoterm que utiliza mucho la industria maquiladora, principalmente porque como hay de por medio contratos internacionales, lo que se está buscando es asegurar que la mercancía llegue en el momento y en la hora acordada. Es probable que a lo mejor lo tengan que cruzar un día viernes y me lo piden el martes, a lo mejor va a pernoctar en las yardas del transportista en Estados Unidos. Obviamente el lunes corre su corrida normal y va a llegar a entregarse en el momento exacto. Entonces es muy importante, repetimos, los que son términos D son elementos muy importantes para la industria maquiladora. Y obviamente vamos a ver cómo está efectuándose aquí este tipo de Icoterm, que aquí vamos a tener una gran consideración para los cambios del Icoterm 2020. Nuevamente nuestra balanza
entenderla de izquierda hacia derecha. En términos de la izquierda va a ser el vendedor, a la derecha va a ser el comprador. Obviamente, el contratar el transporte hasta la terminal designada corre a cargo del vendedor y entregar la mercancía en el lugar convenido. Y obviamente el despacho de exportación, si se siguen dando cuenta, sigue jugando un rol que a lo mejor no lo traía ni Edgeworth ni FCA. Y obviamente el tema de él lo contrata y en riesgos efectual despacho de importación. Aquí específicamente es donde va a ser la situación del cargo del alcance de riesgo que va a tener el comprador. Entonces, repetimos, estos son Incoterms que se utilizan principalmente cuando están de por medio la situación específica de un tiempo y una hora acordada. Eso sí, es donde a lo mejor el vendedor dice, ¿sabes qué? Tú eres mi cliente, no te quiero quedar mal, yo tomo rol y responsabilidad en todos estos elementos. Lo que es DAP, que es entrega en un lugar destino convenido, y obviamente se pueden dar cuenta que aumentó el tema de la situación. Él ya nos ayudó o va a estar efectuando inclusive la maniobra de descarga en el puerto y obviamente lo va a colocar listo para hacer la importación. Y en este caso, la responsabilidad del vendedor va a ser contratar el transporte y el seguro hasta el lugar de destino y entregar después de cruzar la frontera sin despacho de importación. Yo te lo descargué, tú ya te haces cargo. Inclusive a lo mejor aquí la coordinación con la empresa de marítima ya está un poquito a lo mejor más coordinada del lado del vendedor que del comprador y el comprador nada más le van a avisar la liberación de carga para que la agencia aduanal ya se haga cargo, perdón, directamente de este tipo de operación y efectuar su despacho. Entonces, si se pueden dar cuenta, estamos encontrando una balanza y aquí repetimos con nuestros gráficos, es un Incoterm intermodal. En el tema de DDP, obviamente la transferencia de la responsabilidad, obviamente aquí lo que nos está diciendo en riesgo y responsabilidad del vendedor, que es contratar el transporte y seguro hasta el punto de destino, entregan en punto convenido del país de destino y efectúa el despacho de exportación y despacho de importación en el país de destino. Entonces tú me lo entregas en la puerta. Te puedes dar cuenta, el vendedor se hace cargo prácticamente de todo. Y si tuviéramos que ver una balanza, el vendedor va a estar hasta acá y el comprador va a estar hasta acá en ningún tipo de responsabilidades. Muy bien, vamos a entrar de manera muy breve de lo que son los Incoterms 2020. Ya hablábamos un poquito, es necesario entender lo que era una definición de lo que son los Incoterms, pero vamos a entrar de una manera más precisa a cuáles fueron los principales cambios, ¿no? Obviamente entendiendo que los términos E va a estar en fábrica y obviamente está libre el transportista, lo que es FAS, lo que es FOF, los términos C, que es transportes pagados, costes y fletes, costos y seguros y fletes, y se pueden dar cuenta los términos D, que son específicamente en un lugar específico donde se van a tener que entregar. Entonces, si se dan cuenta, obviamente, cada uno de estos elementos va a jugar un rol específico de acuerdo al tipo de acción o al tipo de transacciones que ustedes van a querer realizar. Y es aquí donde viene uno de los principales cambios de los que son los Incoterms 2020, que encontramos que hay una definición, o más que definición, hay una redistribución correcta de cómo vamos a internar lo que son los multimodales y los que son los marítimos, ¿no? Se pueden dar cuenta que del lado marítimo tenemos el FAS, el FOF, el CFR, el CIF, y de este lado multimodal es Edgeworth, el FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Este es uno de los nuevos inclusiones. Entonces, si se pueden dar cuenta, al ofrecer este tipo de distribuciones, lo que nos va a ofrecer es darle un rol y un sentido específico a lo que van a hacer los Incoterms. Es probable y nos ha tocado muchas veces operaciones de clientes que están trayendo mercancía por San Diego, obviamente no hacen el despacho de importación a lo mejor puede ser en Long Beach y lo jalan para hacerlo en México, utilizan un tema de tránsito internacional y hemos encontrado que utilizan un FOF. Entonces, nosotros podríamos decir, oye, pero el FOF es marítimo y utilizas un transporte terrestre para arrastrarlo hasta Tijuana, ¿no? Entonces, es ahí donde a lo mejor vamos a encontrar esa redefinición de decir, uno se van a aplicar única y exclusivamente para marítimos y vías navegables y el otro puede ser un intermodal, puede ser un barco, después agarrar un avión, después se utiliza un transporte terrestre y por qué no hasta un tren. Aquí están a lo mejor uno de los principales cambios que a lo mejor ya los vemos de una presentación a lo mejor un poquito más diferentes. Y obviamente de los principales cambios que vamos a denotar aquí, repetimos, no fueron muchos de forma, si hay algunos de fondo, es la eliminación del Incoterm DAT. Obviamente
al iniciar las discusiones sobre los Incoterms 2020 se pensó en eliminar Let's Work y DDP, pero obviamente sabemos y repetimos, ya les ponía en contexto por qué a lo mejor Let's Work es muy importante y a lo mejor un DDP también, ¿no? Pero sabemos que a lo mejor pueden ser muy específicos para ciertas operaciones cruciales. Y lo que hizo la Cámara de Comercio Internacional pues, fue eliminar la DEAT. Obviamente lo está eliminando porque sabemos que en un término específico puede que a lo mejor un nuevo Incoterm, que ahorita vamos a hablar de él, lo vaya a sustituir, pero lo va a sustituir de una manera donde nos va a dar una definición más clara de los lugares. Y eso es muy importante. Esto es algo que también nos está ofreciendo lo que es los nuevos cambios de los Incoterms. Se pueden dar cuenta, decidió sustituir lo que es DTA por DEP, en el cual el vendedor se obliga a todos los gastos y traslados logísticos hasta la descarga. Es probable que a lo mejor el anterior Incoterm no viniera a lo mejor muy claro, o puede que tenga muchas aperturas o lagunas, y obviamente lo que se buscaba con estos nuevos cambios de los Incoterms 2020 es una definición más clara de dónde van a estar utilizándose los puntos logísticos de entrega, dónde van a estar los traslados, etcétera. Entonces, obviamente, la entrega y transferencia del riesgo se da en el punto de entrega y descarga en el lugar acordado. Obviamente, si tú me dices, ven a entregarlo aquí, descárgalo aquí, a partir de ese momento vamos a tener que estar utilizando este Incoterm. Vamos a hablar un poquito de este Incoterm para efectos de la legislación aduanera mexicana. No estaba del todo liberado y obviamente lo que nosotros estábamos haciendo, por lo menos con nuestros clientes en la firma, era decir, sigo utilizando DAT. No la mayoría los tenían, entonces eso es algo muy importante a considerar y obviamente lo que nos va a ofrecer es una situación de tener una mayor claridad de dónde van a estar los puntos de entrega y descarga en el lugar acordado. ¿Ok? Vamos más adelante, por favor. Y en tema de FCA, lo que nos está ofreciendo FCA es una situación muy importante porque nos va a hablar del BL que se va a hacer a bordo. Permíteme de un momento. Lo que nos está ofreciendo lo que es el FCA es uno de los principales determinación de lo que es cuando hay una forma de pago, cuando es una carta de crédito. Obviamente las cartas de institución bancaria exigían el Bill of Lending, perdón, y obviamente los nuevos Incoterms lo que nos está ofreciendo es expedir este BL una vez que la mercancía está arriba del buque. Ese es uno de los nuevos cambios también que se están efectuando en lo que son los Incoterms 2020 y obviamente ustedes lo van a poder encontrar en la definición de lo que es A6 y B6, que son los términos de lo que son los acuerdos de responsabilidades entre compradores y vendedores. Obviamente, esta carta porteador se va a utilizar siempre y cuando se señale en el contrato de transporte y se acepte dichas condiciones. Entonces, repetimos, lo que ofrece este BL es una posibilidad mayor a que se puedan incorporar a lo mejor en las cuestiones de crédito ya las situaciones siempre y cuando estén dentro del contrato. Si no están dentro del contrato, obviamente esto no va a estar a lo mejor un poquito claro y por ende puede ser alguna situación en donde alguna de las partes no vaya a tener claro cuál va a ser su situación. Obviamente el vendedor dará cuenta a esto al comprador siempre y cuando le va a decir, sabes que ya te lo entregué arriba del buque, te voy a expedir el BL y en ese sentido va a correr también alguna situación con una correlación de acciones con el banco. Y aquí vienen los cambios en los artículos de los Incoterms. Se pueden dar cuenta, lo que ofrecieron en esta parte es una definición más clara para efectos de los Incoterms. Se pueden dar cuenta y quisiera hacer o puntualizar, se pueden dar cuenta en la parte del A2, aquí ya estamos hablando de entrega-recepción, y acá hablábamos de licencias, a lo mejor eso en alguna controversia internacional puede que a lo mejor no haya tenido un gran éxito a la hora de dar una resolución, porque va a decir, sabes que tú tienes la responsabilidad, yo tengo una responsabilidad, la entrega aquí fue aquí, la recepción tenía que ser de este lado. Entonces, eso es muy importante que se llegue a considerar. La parte de contratos, hablamos de contratos, pero a la hora de hablar de contratos, lo que trataron de hacer es mejor dar una transmisión de riesgos. ¿Por qué hablamos de una transmisión de riesgos? Porque el contrato puede que exista o puede que no exista el contrato, así de sencillo. Sin embargo, lo que sí va a existir siempre es un riesgo y lo que nos va a ofrecer los Incoterms es una definición de dónde va a estar la transmisión en el momento adecuado. Y obviamente en el tema 5 vamos a hablar de la transmisión y en este caso vamos a hablar de seguros. En el A6 va a haber un reparto de costos
Y aquí lo que nos está ofreciendo un documento de entrega de transporte, documento de entrega de transporte. Esta se vuelve a lo mejor un poquito más clara porque lo que nos está ofreciendo es una visión más sencilla de que va a haber un documento y un transporte y obviamente la documentación que va a tener que jugarse en cada una de ellas. B7 nos habla de notificaciones y aquí lo que nos está dejando muy claro es el despacho de importación o importación, expo o info. Entonces, si podían dar cuenta en nuestros gráficos anteriores, cuando hablábamos de izquierda a derecha, teníamos mucho la definición de que a lo mejor el vendedor tenía gran parte de las responsabilidades al momento de hacer los despachos de exportación y obviamente el comprador se encargaba en lo general, me atrevo a pensar un 80-90% en la parte de la importación y obviamente para empezar a cerrar, eh, comprobación de embalaje o marcado, comprobación de embalaje o marcado, eso también se está volviendo un elemento muy importante y obviamente en el punto 9 es la comprobación, reparto de costos, que a lo mejor lo teníamos un poquito más adelante, pero lo estamos metiendo en la parte inferior para efectos de este numeral y obviamente las notificaciones y aquí es ayuda con la información y costos. Entonces, desde mi perspectiva, lo que nos está ofreciendo los Psicotems 2020 es una claridad de cada uno de estos conceptos que nos puedan ayudar en cada una de las operaciones y transacciones internacionales. Y vamos a hablar un poquito de los diferentes niveles de cobertura de seguro en los términos. Se pueden dar cuenta, repetíamos, los únicos Psicotems que tienen el tema del seguro internacional son los que van a tener la letra I, en este caso SIP y CIF. Y obviamente lo que está sucediendo es de que va a haber una escala de seguro en el caso de que se llegue a contratar. Es como una cobertura muy básica del carro hasta una cobertura completa y ahorita se los vamos a enseñar. En este tema nada más hay que aclarar que en ambos se obliga al vendedor a contratar un seguro a favor del comprador y con los nuevos Psicoterms se utilizan las coberturas mínimas. Aquí es donde vamos a encontrarlos. Se pueden dar cuenta los que son cobertura C, únicamente puede ser un incendio, una varada, un naufragio, un vuelco, una colisión, una avería gruesa. Igual, si lo viéramos de izquierda a derecha, vamos a ir aumentando el nivel de riesgo y por ende va a ir aumentando la cobertura del seguro. Los que son cobertura B son los mismos que el anterior, obviamente se va a entrar a lo mejor un tipo de ICOTEM que es un tipo de seguro, perdón, que se esté incorporando agua a la mercancía y también ya va a estar directamente involucrado, excepto daños causados por terceros. En el apartado A, obviamente son todos los anteriores, pero son daños causados por terceros y repetimos, se van haciendo un poquito más grandes y obviamente en los términos EX, que son los más complejos, que nos hablan de una conducta dolosa, derrames y pérdidas naturales, defecto de embalaje, vicio propio, demora, insolvencia de los armadores, actos ilícitos, navegabilidad del buque y riesgos políticos y sociales. Estos créanme que son más común de lo que ustedes creen. De hecho, tenemos clientes que están esperando mercancía en Ensenada y después le dicen, ¿qué crees? Pues hubo un problema en el puerto, te lo mandamos a Manzanillo y ahí tú ya lo jalas. Entonces es un caos. Para temas del COVID-19, obviamente es uno de estos definiciones de contratos son los que van a tener una mayor auge. En este caso hablamos de lo que es una demora o puede ser una insolvencia de los armadores, que por ahí nosotros fuimos detectando estas variables meses atrás, en el mes de enero, con algunos clientes. Vamos a ir cerrando un poquito nuestra presentación. En este caso, lo que nos está diciendo son las obligaciones de seguridad. Al principio de nuestra charla les decíamos la importancia de hablar de elementos de seguridad en lo que es cadena de suministro. Entonces, repetimos, lo que están ofreciendo estos cambios a los Psicoterms también está marcando la pauta a considerar una nueva visión internacional en la atención a programas como CITIPAD y OEA. Repetimos, CITIPAD y OEA son más de, estamos hablando de empresas seguras. Entonces, si nosotros hablamos de empresas seguras, también va a ayudar un poquito a la facilitación y a la liberación de carga. Entonces, es muy importante este tipo de certificaciones. Créanme que más de tener un lujo, se vuelve ya una obligación que se tiene que considerar para efectos de tener grandes beneficios y éxitos en sus despachos aduaneros. Se le otorga una posición destacada por cuestiones de seguridad. Créanme que nos ha tocado muchísimo, tenemos muchísimos clientes, inclusive nosotros lo hemos visto mediante estadísticas. Hablar de CityPad en un cruce generalmente en la aduana de Tijuana, estamos hablando que los promedios pueden ser de 3 a 4 horas y si tienes City Pass se te puede bajar a 30 minutos. Entonces, créanme señores que el tiempo es dinero y es muy importante considerarlo. Obviamente, aquí hacemos la incrustación y decir que en cada regla Incoterm, en sus artículos A4 y A7 se señalan obligaciones señaladas con el transporte y el despacho respectivamente, por eso es muy importante considerar estos factores.
Y ya, repetimos, la disposición de medios de transporte propios. Eso también es muy interesante porque no estaba. Anteriormente no había una definición muy clara del transporte propio. Entonces, en esta nueva incorporación de los Incoterms 2020, ya se abre la posibilidad de considerar el transporte propio para algún tipo de los movimientos dentro de los gráficos que por ahí presentábamos, ¿no? Entonces, aquí lo van a poder considerar tanto en A4 como en B4, parte vendedora y compradora, y existen reglas donde se permite la utilización de transportes propios, que obviamente esto va un poquito más específico. Digo, puede ser a lo mejor que necesites comprar un barco. No, todavía no me ha tocado ver algo similar, pero me da gusto que ya lo empiezan a considerar por la misma situación. Repetimos, esto a lo mejor lo vemos, ¿no? A lo mejor como con Amazon. Amazon ya también compró sus propios aviones, tiene sus propios aeropuertos, entonces su nivel de logística está un poquito más cargada para que el comprador sienta la satisfacción y que le llegue sus bienes hasta la puerta. En este caso, Edward y FCA son las reglas de la clasificación de los que a lo mejor van a estar aquí a lo mejor un poquito más involucrados. Hablamos del Edward porque es fuera de planta y el FCA ya juega un poquito un rol porque lo estamos entregando a las mercancías hasta la delimitación de la aduana del punto de salida. Y en atención de mencionar o contratar o disponer los medios que hagan falta. Y para empezar a concluir nuestras recomendaciones, bueno, pues obviamente considerar el apéndice 14, ya se publicó, de hecho se publicó la semana pasada en una resolución anticipada lo que era los Incoterms, específicamente el término DPU, que se entrega y descarga en el lugar acordado. Entonces esto ya es recomendable que lo empiecen a hacer si a lo mejor ustedes estaban utilizando el anterior Incoterm. Obviamente, utilizar los Incoterms multimodales cuando intervenga más de un medio de transporte, ¿no? Ya hablamos del caso de Tijuana, que a lo mejor teníamos las operaciones de San Diego o por la parte de Long Beach y utilizamos un FOF, pero había un transporte terrestre por medio desde que se liberaba hasta que llegaba directamente a las puertas de la CIMEX, ¿no? Entonces, este es uno de los elementos que sí, repito, necesito que se lleven el día de hoy, de revisar sus operaciones. Créanme que esto puede generar un gran ruido y ya lo hemos visto en auditorías, por eso se los decimos. Determinar claramente los costos y obligaciones en atención de las declaraciones de los incrementables y obviamente acordar la obligación de contratar un seguro atendiendo a la responsabilidad del Incoterm. Ya se dieron cuenta que dentro de los nuevos cambios hay 4 tipos de variables. Obviamente el término EX es el que va a tener un mayor grado de atención. Lo podría recomendar si a lo mejor gran parte de sus movimientos vienen de China, ahorita que estamos en este tema de COVID, puede ser uno de los elementos a atender por la parte de seguros, precisamente para que ustedes no se queden sin alguna cobertura o no tengan cómo responder económicamente hablando. Y obviamente las cláusulas de reserva de dominio, que esto también va a ser muy importante que se considere. Hay algo que también, aparte de este punto, que me gustaría atender. Hemos visto que la parte de algunos departamentos de compra dentro de la industria, en conjunto con nosotros, dicen, ¿sabes qué? Me es más conveniente seguir utilizando los Incoterms 2010. Entonces, al momento de hacer un contrato o alguna transacción, nosotros firmamos de por medio que quiero los Incoterms 2010. Si tú no colocas la cotación, se van a tomar los 2020. Entonces, es muy importante considerar la cotación de si vas por 2020 o por 2010. Obviamente aquí vas a tener un gran rol muy específico y una gran comunicación con tu parte compradora y vendedora para que tú puedas llegar a tener esa conclusión de cuáles van a ser los que vas a utilizar. Y bueno, por nuestra parte va a ser todo. Obviamente, nada más invitarlos el próximo lunes. Vamos a tener un curso también donde vamos a revisar algunos aspectos, principalmente de clasificación arancelaria. Esto lo va a estar atendiendo nuestro supervisor de cumplimiento, Gustavo García. Y obviamente no dejo de por medio el tema de las mentorías, que a lo mejor ahorita Juan Carlos nos puede marcar un poquito más la pauta. Y obviamente si hay un tema de preguntas que desean realizar, con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Gracias, Francisco. Oigan, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Digo, nada más como parte final de lo que sería la plática, no me queda más que agradecerles ahí por el tiempo que nos dedicaron para ver el tema de lo que son los Incoterms 2020. Esperamos de todo corazón que les haya... que lo puedan aplicar en sus operaciones diarias. De igual manera, reiterando aquí que el comentario de Francisco, en la pantalla pueden ver la parte de lo que son las mentorías gratuitas en comercio exterior, donde, bueno, estas son exclusivas para las empresas CIMEX, por ahí van a
van a poder saber un poquito más sobre la información en la página, que es www.audico.com.mx/mentorías. Principalmente son sesiones gratuitas de 30 minutos donde vamos a poder despejar dudas o inquietudes por parte de ustedes en relación a la operación diaria que tienen ahí en sus empresas. Sí, también reiterándoles que los esperamos en el próximo curso el día lunes, donde vamos a hablar sobre la clasificación arancelaria. Y bueno, pues ahora sí que gracias a todos. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana y pues nos vemos próximamente el día lunes en el próximo curso. Muchísimas gracias a todos y excelente día. Hasta luego, que estén bien.